Iniciamos en esta noche, hermanos. Señor les bendiga una vez más a cada uno de ustedes aquí en esta hora. Es un privilegio, es un gustazo volverles a saludar en esta noche. Amén. Hemos cantado al Señor, hemos alabado y hoy queremos seguir, como dijo alguien, continuando con la continuación, ¿verdad?, del tema que venimos viendo. ¿Cuál es el tema? El tema que venimos viendo es quién es Jesús. Amén. Hay muchas cosas, hay muchos aspectos que no podemos entender de la noche a la mañana sobre nuestro Señor Jesucristo, pero en esta hora queremos empezar a ver algunos aspectos importantes, porque es la base de nuestra fe, siempre sobre la persona de Jesús. Una de las doctrinas, cuando hablo de doctrina, estoy hablando de enseñanza, ¿ya? Es otra forma de decir enseñanza. Uno de los fundamentos de la enseñanza cristiana es el que nosotros sepamos los aspectos sobre la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos hacemos llamar cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Jesucristo o Jesús, como ustedes lo quieran llamar. Y por llamarnos de esa manera, nosotros debemos de estar totalmente convencidos quién es Jesús. Entonces, en esta hora, quiero decirles que esta doctrina que vamos a empezar a hablar sobre la persona de Jesús en teología se llama cristología, o sea, el tratado, el estudio sobre la persona de Jesús. Hay muchos aspectos. Como les digo, esta doctrina ha sido muy atacada desde los inicios del cristianismo. Desde los inicios del cristianismo nosotros miramos que se levantaron muchas herejías. Cuando hablo de herejías, hermano, estoy hablando de enseñanzas falsas, que empezaron a surgir aún dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, decían que Jesucristo no tuvo un cuerpo humano. Eso lo sostenían los gnósticos, que estaban fuertes en el primer siglo, cuando Jesucristo estuvo predicando en la tierra y cumplió en el plan del Señor, su muerte y su resurrección nos trajo la vida eterna. Pero a raíz de su muerte y su resurrección, muchas personas empezaron a dudar de que él, si en realidad él había sido una persona humana o había sido solo una persona como un fantasma, decían, ¿verdad? Porque los gnósticos era un grupo religioso, no era religioso, sino que era más bien filosófico, que decían que todo lo que es del cuerpo es algo impuro y que nada puro puede haber en este cuerpo. Entonces, y tenían un concepto de que Dios no podía tener un cuerpo humano. Entonces, se levantaron muchas herejías, se levantaron muchas enseñanzas falsas en cuanto a la persona de Jesús. Hoy en día hay sectas. Cuando hablo de sectas, estoy hablando de grupos que creen algunas cosas distintas a la persona de Jesús. Entonces, nosotros debemos de saber los aspectos interesantes que nos muestra la palabra, para, así como dice el apóstol Pedro, cuando llegue el día en que nosotros levantemos una defensa de nuestra fe, lo hagamos con mansedumbre. Porque también es cierto, hermano, así como nosotros estamos aquí en Xenacoj alabando y glorificando al Señor, hay otros grupos religiosos, ¿sí?,
Y algunos de esos grupos religiosos pues caen en la tendencia sectaria, podríamos decir, porque piensan algo diferente de la persona de Jesús. Entonces, en esta hora podemos identificar algunos grupos, pero no es nuestro objetivo, ¿verdad? Como ya les dije la vez pasada, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo les enseñe un billete falso si nunca ustedes han visto un billete verdadero? Pues ya cuando ustedes han visto lo verdadero, van a identificar más fácilmente algo falso, ¿ya? Entonces nuestro enfoque no es tanto el entender cómo ellos piensan, sino más bien llegar al entendimiento de lo que nosotros, basados en la palabra, conocemos y creemos sobre la persona y la obra de Jesucristo. Amén. Quiero empezar con una premisa en esta hora, o con una oración acá. Jesús es completamente Dios y completamente humano. Oigan esto. En Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Pero Jesús es una sola persona que viven armoniosamente las dos naturalezas. Amén. Eso quiero dejarles en el pensamiento. Obviamente vamos a ver los versículos que nos van a afirmar esta premisa. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir tantas cosas acá, pero lo más importante es que ustedes deben de conocer y saber es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo y yo lo afirmo. Y yo voy a defender lo que mi fe cree. ¿Ya? Entonces en esta noche, bienvenidos. Y vamos a iniciar. Entonces, ya les dije, pues Jesús es completamente Dios y completamente humano. O sea, Jesucristo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no fue un 95% Dios, o un 95% humano, o 50% Dios y 50% humano. No, Él fue 100% Dios y 100% humano. Amén. Definámoslo de esa manera, ¿va? Él es plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, y así lo será, y así se mantiene. En el pasado Jesús estaba con el Padre, dice Juan 1:1, ya lo hemos leído, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con esas tres palabras, esas tres frases que el apóstol Juan viene y nos habla, hermano, nos está dando una cátedra, una enseñanza tremenda y profunda acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, ¿qué es lo que dice? Dice, en el principio era el verbo. Quiero decirles, la palabra verbo, ¿qué es lo que viene a la mente de ustedes cuando dice a ese título que se le da a Jesús como verbo? Vamos a ver. No van a salir ustedes como dice Arjona, ¿va? Jesús es verbo, no sustantivo, ni siquiera sabe de lo que habla el pobre, ¿va? Pero, ¿qué es el verbo? ¿A qué se refiere ahí cuando Cristo dice, cuando Juan el apóstol dice que Él es el verbo? Vamos a ver. La palabra de Dios. Miren, hermanos, para entender en pocas palabras, porque esto es muy profundo, es muy amplio, porque tendríamos que tener muchos estudios solamente sobre ese término verbo o logos. Pero la idea primordial que maneja el logos es que
Jesucristo es el agente creador de Dios. Él es el que dice la palabra de Dios que todo lo que ha sido creado, ¿por medio de quién fue hecho? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Vamos a ver. Dice la palabra. Dice la Biblia, Hebreos dice que todo lo que ha sido creado por medio de Jesucristo. Lo dice Colosenses también, ¿verdad? O sea, ha sido creado por Él y para Él. Esa es la idea que nosotros manejamos de verbo. O sea, es una dimensión totalmente profunda de ese Cristo que nosotros predicamos, de ese Jesús que se vino a hacer hombre aquí en la tierra. O sea, cuando Juan dijo, en el principio era el verbo, se estaba refiriendo a Jesús mismo como el creador de todo el universo. Que por medio de Él fueron creados todas las cosas. ¿Será que, en esta noche yo les pregunto, ¿será que un simple hombre como nosotros, o una simple mujer como ustedes que están acá, puede crear el universo entero? ¿Quién puede crear todo el universo entero, hermano? ¿Ya? Tiene que ser un hombre o un ser, no es hombre, ¿va? Un ser extraordinariamente poderoso para crear todo lo que existe hoy en día. Amén. Usted se va al Calvario y contempla las maravillas así en el horizonte, mira los volcanes de agua, de fuego, de Pacaya, y si mira por el otro lado, mira del lado, creo que nororiente, usted puede ver al Terachón, como le decimos, esa montaña que está ahí por Zumpango, ¿verdad? Pero miramos que son cosas majestuosas, son grandísimas, pues. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿cuánto puede llegar a pesar la tierra? Bueno, vamos a ver los peritos, las peritas contadoras aquí. ¿Cuánto pesa la tierra? Vamos a ver. ¿Qué es lo que sostiene la tierra para que no se caiga o que se vaya de un lado, que se vaya para el otro lado? Porque cuando nos miramos una foto en el internet, miramos la tierra así como un huevito, como un 5, pero no hay nada abajo, no hay nada arriba, no hay nada del lado, en el aire está. ¿Qué es lo que guarda la tierra como está? Vamos a ver. ¿Ah? La gravedad. La gravedad. ¿Quién dice la gravedad? ¿Ah? Tenés que leer la Biblia, Benjamín. Tenés que leer la Biblia. Sí. Allá, entendamos el término gravedad. Ahí vamos, hermano. No estamos dando una clase de ciencias o de física acá. Pero quiero decirles en esta hora. Vamos a un pasaje. Léanme lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dasha, por favor, fuerte. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Bueno, lo voy a leer yo acá, tengo la versión textual. Oigan esto. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Aquí está la función del verbo. ¿Ah? ¿Por medio de quién hizo el universo? Según el versículo 2. ¿Ah? Por medio del Hijo, dice. O sea, entendamos, pues, esa es la función del verbo. Pero el versículo 3, oigamos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero una cosa muy importante que debemos de resaltar acá. Dice, Él es la imagen misma del su ser. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El cachiquel me interesa. Pásenme una versión del cachiquel. Lo voy a leer acá. Es interesante porque el cachiquel dice que Él es si no fuera por Jesucristo, todas las cosas no estuvieran en su lugar. Oigan, los que saben hablar cachiquel, oigan esto. Los que no, pues van a aprender a hablar cachiquel. Dice aquí, 2 y 3. Pero bocamí, chupamne ruquisipel tiempo roco, hari rucajor rucusanchin, shukalajrisajnin dirajón dobir chaque, y hachukari rucajor, shukusachin shupen nojel, chin shupen nojel y shok, richin rucajor. Rikingri rukajol ni kalahingri ni malech ruigri Dios y rikingri ham di tzetetech achike kitz runochri Dios. Oiga eso. Hari luchukari rutzigri rukajol. Oiga eso pues. Hari luchukari rutzigri rukajol amayon kichin ni di achike eko. Chinkeri eko pa kikochliber y manepopota. Y a Tokrirukajor, Kazajian y Kamik Chin, Dichachojir, Kak Aslengro, Viner, Chuechlimak, Spetsuye, Chikaj, Parikijari, ni Maler, Shei, Dios. Oiga eso. ¿Quién es el que mantiene todas las cosas en su curso? ¿Por qué la luna no se viene a chocar con la Tierra? ¿Por qué ahorita hay una incertidumbre que el 3 de octubre se acaba el mundo porque va a explotar un cometa, dice. Viene un cometa y se acaba el fin del mundo. Pero eso es algo que miramos nosotros. Si eso está en el plan de Dios, así se va a hacer. Lo que nosotros estamos plenamente convencidos, hermanos, es que Él es el que mantiene todo en su curso. El sol está donde debe de estar porque Jesucristo lo mantiene en ese lugar. Amén. Aquí no hay, como dijo Benjamín, las cuestiones de la gravedad ni nada. Antes de eso, sí podemos hablar de leyes, de física y de todo. Pero aún sobre todas esas leyes, es el Cristo de la gloria quien sostiene todo en cuanto existe. Amén. Por eso es que a Él sea la gloria en esta noche, hermano. Entonces, veamos, vamos a volver una vez más a lo que estábamos viendo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. Lo fuimos hasta allá por la cuestión del verbo. Y dice, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero ya en el versículo 17, por favor, posiciónense, en el versículo 14 de Juan, ¿sí? Estamos en el capítulo 1 de Juan. El capítulo 1, versículo 1 dice que el logos o el verbo o la palabra era Dios. Pero ya en el versículo 14, vamos a ver. Ajá, sí. El versículo 14, ¿qué dice en sus versiones, mis hermanos? Vamos a ver, ¿qué dice en sus versiones? Entendamos eso, pues, ¿ya? Cristo, antes de venir a la tierra, dice la Biblia, Él no tenía un cuerpo humano. Amén. Él existía, era una persona distinta al Padre y una persona distinta al Espíritu Santo, aunque las tres personas conforman la triunidad de Dios. Es algo muy profundo que muchas personas no logran entender también. Dice ahí que Él estaba con Dios. Pero la única diferencia es que en ese tiempo, cuando creó las cosas, Él todavía no tenía un cuerpo humano. ¿Cuándo fue que Jesús tuvo un cuerpo humano? ¿Cuándo? Cuando vino a la tierra, cuando se humanó.
Y dice el versículo 14 que acaban de leer, dice, y el logos, dice mi versión, el verbo, la palabra, lo que ustedes tienen en su versión, dice, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo un ser humano. O sea, no vino Jesucristo a existir cuando vino aquí a la tierra, Él ya existía. Amén. Quiero dejarles eso en su corazón porque hay muchas teorías, hay muchas herejías que dicen, no, es que Él vino a ser hombre hasta aquí en la tierra, pero Él no existía antes, tantas cosas que dicen. Pero el testimonio del Evangelio de Juan nos dice algo distinto, ¿ya? Esto que les estoy enseñando en esta hora de la noche, grábenselo en su mente, pero recíbanlo en su corazón, mis hermanos, porque esto es fundamental para nuestra fe, ¿sí? Si alguien viene con ustedes y le dicen, Jesucristo no es Dios, ¿qué le van a decir ustedes? Juan 1:1 dice que es Dios y estaba con Dios. Si alguien va a venir, es que Jesucristo es el Padre y el Padre es el Espíritu. No, dice la palabra eso. Dice, estaba el Verbo con Dios, dice. O sea, eran dos personas distintas, aunque nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Pero ese es uno de los grandes misterios de la palabra. Que si bien se muestra que existe un solo Dios, ese Dios se manifiesta en tres personas. Y hoy, en esta noche, estamos hablando de la segunda persona de la triunidad de Dios. Llámese Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la triunidad, que existía antes de la fundación del mundo y que fue el que hizo todo cuanto existe. Pero llegó un tiempo que se hizo humano. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, mis hermanos? Hace 2000 años, ¿verdad? La primera Navidad se celebró en Belén, de Judea. Cuando Él nació, dice que vinieron los ángeles y cantaron alabanzas a Dios porque había nacido el Salvador del mundo, hermano. Amén. Vamos a ir a unos pasajes. Entonces ya les di en esta noche 3 pasajes fundamentales para nuestra fe. Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. 3 pasajes que mejor si los van apuntando porque estos son fundamentos de nuestra fe. Algún día ustedes van a tener que dar un testimonio de este Cristo al que nosotros predicamos. Y qué triste sería que ni siquiera un subversículo se sepan ustedes, diciéndose llamar cristianos, ¿verdad? Los evangélicos, los protestantes, los cristianos, los jaen seguir de Cristo, pero ni está junca versículo que taman chirir Lucas Len y Riru Samaj de Cajab Jesucristo. Es importante saber las cuestiones sobre Cristo. Amén. Es importante, mis hermanos. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados creyentes, somos llamados cristianos. Entonces, si somos cristianos, debemos de aprendernos de memoria todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús. Entonces estamos diciendo ahora en grandes rasgos, Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Con estos pasajes que acabo de decirles, no estamos diciendo que Jesús no vino en carne. La Biblia dice que vino en carne. Amén. La humanidad. Vamos a ir viendo entonces ahorita algunos versículos que nos hablan acerca de la humanidad de Jesús. Amén. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Vamos a ver, Febe. Algo extraordinario. ¿Qué hay del nacimiento de Jesús? ¿Qué me pueden decir ustedes del nacimiento de Jesús? Jesús. Fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Muy bien, Dasha. ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Jesús tuvo un padre humano, una mamá humana? ¿Cómo fue el asunto? Vamos a ver. ¿Cómo fue?
Dice la Biblia que el Jesús nació de una forma virginal. ¿Qué quiere decir eso? Liruteri Jesús, mashkikuachta kikin achi, chin shkojekan li Jesús chupan lirute, nak. ¿Entienden esas palabras que les estoy diciendo? ¿Sí? Jesús, la mamá de Jesús, no estuvo relacionándose sexualmente con José para que Jesús quedara, para que María quedara preñada. Este hecho es uno de los hechos más sobrenaturales, ¿sí? Este es uno de los hechos que muchas personas están contradiciendo hoy en día. ¿Ya? Muchas personas contradicen esto. Que cómo pudo haber pasado esto. Este es uno de los más grandes milagros que podemos ver. La incursión del Dios Todopoderoso en el ámbito humano. Pero creemos firmemente que esto fue una cosa ciertísima, verídica. Porque hay cientos de testimonios, no solo la Biblia, sino documentos históricos que prueban que Jesús vino a nacer en el vientre de una mujer llamada María. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, debemos de empezar a considerar desde su nacimiento, ¿sí? Yo no puedo decirles hablar de la humanidad, pero el inicio es su nacimiento. ¿Y cómo fue el nacimiento? Vámonos a los pasajes en esta hora de la noche. Vámonos a los evangelios. Evangelios capítulo 1 de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. O sea, el apóstol Mateo, uno de los apóstoles que estuvo con Jesucristo en los discipulados que estuvo alrededor de Cristo, él, Mateo, deja este testimonio de cómo fue el nacimiento. En alguna hora, en algún tiempo, Jesús les habló del nacimiento de él a sus discípulos. Y Mateo nos dice de esta manera, dice que ya María, en mi versión dice Miriam, dice que estaba desposada con José. La palabra desposada no dice kutunchik María, pero kahaniti kule, ¿ya? Ha llamaron kule, ha kutunchik, shech oyoben ni tiempo chin ni kulubik, chin ni arikin ni rachihil. O sea, kahaniti koherikin de achi ni María, harino irchich, pero eso es lo que está diciendo ahí, que estaba desposada. Dice, estaba desposada con un hombre llamado como José. Por eso es que en la Navidad ponen ahí los nacimientos, ponen ahí la figurita de Jesús, de José y María, y los burritos y a la par, todo, tantas cosas que ponen como una idea ejemplificando esto, ¿no? Pero dice que José no tuvo nada que ver, oigan eso, no tuvo nada que ver con la concepción de Jesús. ¿Oyeron? No tuvo nada que ver. O sea, ni Jesús, Shalesh, pero Maromata y José, Shkoherik ni María, nada. Ni Lutzigri de Dios no irchire, que ni Jesús, Shkohe, Roma, Shukakari Espíritu Santo, Pariri María, Shukogeri Espíritu Santo, y de una u otra manera, el Espíritu Santo, brija Dios, y Shuruyari Chutiacuari, Parupani María, y Chirupani María, Shalash Berichutiacuar, Coge Berichutiacuar, y Shekash, Rimeses y Shalash, Acher, Dalesh, Junchutiacuar, Chilechuchulef. Eso es lo que está diciendo.
antes de que se juntara, dice, fue hallada encinta por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no fue José, no fue el marido de ella, quien engendró a Jesús. No, entendamos esto pues, porque esto es fundamental para nuestra fe. ¿Sí? Nosotros creemos firmemente que Jesús vino y por una obra sobrenatural del Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de María. Amén. Muy bien, sigamos entonces en esta hora de la noche. Yo quiero decirles en esta hora, ojalá que vayamos entendiendo, ¿va? Porque antes de que se unieran, ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. ¿Habrá alguna mujer después de todo eso que pasó? ¿Habrá alguna mujer? ¿Se ha repetido otra vez ese hecho de que el Espíritu Santo haya venido sobre otra mujer y haya nacido otro ser igual que Jesús? No se ha repetido. Eso se repitió solo una vez en la historia humana. Y solo se hizo con la persona de Jesús. De ahí todos los que hemos venido a vivir acá sobre la tierra, tuvimos que haber sido engendrados por nuestros papás en el vientre de nuestra mamá. Amén. Porque si no, no existiéramos acá. Entendamos eso, ¿sí? Entonces, poco después de esto, que ya el Espíritu Santo vino sobre María, miramos en el versículo 20, ¿qué habrá pasado a la mente de José? ¿Qué dicen ustedes qué pasó con José cuando se enteró que su mujer estaba esperando un hijo? La que iba a ser su esposa ya estaba embarazada. Vamos a ver los hombres aquí. ¿Cómo se habrá sentido José? Vamos a ver, Armando. ¿Cómo te hubieras sentido vos si alguna vez te dieran, fíjate que la que va a ser tu mujer ya está esperando un hijo? ¿Ah? Te sentirías, qué calidad. No, te vas a sentir mal, ¿verdad? Eso es algo natural, ¿verdad? Es algo natural, pues, de los hombres. Porque eso es lo que pasó con José. Dice que José empezó a sentir como que, ¿por qué me voy a casar con esta mujer, va? Y veamos el versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, y José su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso a repudiarla en secreto. ¿Por qué creen ustedes? Dice que José, el que iba a ser su marido, era un hombre justo. O sea, no era cualquier hombre José también. Cuando dice la palabra justo es una característica, era un hombre muy cabal, muy correcto, José. Para entender eso que no quería denunciarla, tenemos que ir un poquito al trasfondo de la cultura hebrea. En el Antiguo Testamento, cuando se hallaba una mujer, oigan esto es un contexto por eso es que José quería irse así sin decir nada, como que aquí se acabó todo y me voy. Él no quería denunciar a la mujer porque él era justo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando una mujer quedaba encinta, o sea, quedaba embarazada, pero no tenía marido, esa mujer era castigada y muchas veces apedreada hasta la muerte. ¿Ya? Hoy en día no se mira eso, ¿no? Miramos hoy en día que ya no, los muchachos ya no se quieren hacer cargo de los niños, embarazan a las mujeres y las pobres mujeres siguen con los niños, ¿verdad? Pero en el pasado no era así. El hombre tenía el derecho, si su mujer quedaba embarazada y todavía no estaban casados,
tenía el derecho de denunciarla para que esta mujer fuera matada a piedradas. Pero José no era así. Dice aquí, José, como era justo, no quiso denunciarla y solo dijo, la voy a repudiar en secreto. O sea, José, tal vez mejor chilacay ni yakan y achen katuari java ni ayin y hashkis queri tikanas queri java. Porque si tenías y autoridades, seguramente ni cacha abajo ni kikamisaj. Eso fue lo que le pasaba a la mente a José. Entonces, José no quiso hacer nada de eso, sino alejarse en secreto. Pero dice que cuando él estaba pensando en hacer eso, oigan esto, Cajano no gilar y José, acheka motin en yakan, achemo ni en ching ching ma tienen que usar un callef chale dija y no hija que no hay. De repente caterubach pekaka un ángel y betamano vech ángeles lish coca ángeles y se tonchi wachoch na y betaman que vech ángeles na pero iba kashan va. Los ángeles, oigan, esto es otra cosa que quiero que se les quede. Los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios. Seres creados por Dios, que están en otra dimensión, no están en esta dimensión de nosotros, pero que están al servicio de Dios. Pero que cuando Dios les dice, anda a darle un mensaje a tal persona, vienen a dar el mensaje tal y como lo hicieron con José en este versículo. Dice que él estaba pensando en dejar a María y un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que está engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Muy bien, Cecia. Otro versículo, el versículo 20 está diciendo, José, seguramente si José no hubiera venido ese ángel con él a decirle que no tuviera temor y que recibiera a María como su mujer, José se hubiera ido. Hubiera dejado a María y hubiera sido difícil la vida de María porque siempre hubiera sido una mujer repudiada. Hubiera sido en la cultura hebrea, eso era una vergüenza, ¿verdad? Pero Dios preservó el matrimonio de José y María para que no haya un escándalo. Aún más adelante a Jesús le dicen hijo de fornicación. Entonces, pero ese es otro tema. Pero regresemos a este. Dice el versículo 20, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, mis hermanitos, ¿quién es el que engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Juan Carlos? ¿Quién engendró a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad de Dios. Entendámoslo de esa manera. O sea, el Espíritu Santo vino a engendrar la tercera persona al Hijo en el vientre de María. ¿Qué les parece? Quédese con esto en su corazón, mis hermanos, porque esto es indispensable para la fe. Porque si alguien va a venir a decir, no, es que Jesús era un hombre, era un ser humano. Sí, fue un ser humano. Pero había algo en él que no lo hacía pecador. Porque él era engendrado y fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, sigamos con otros versículos en esta hora de la noche, con uno más y nos vamos tranquilos, ¿va? No temas recibir a María tu mujer, le dijo el ángel, y le confirma, porque tal vez José estaba pensando en María: esta me quemó el rancho, me quemó la canilla, me quemó aquí, me quemó allá, entonces mejor que se vaya con el que quiso. Y estaba José decepcionado. Pero viene Dios y manda un ángel y le confirma a José que lo que había sucedido es que el Espíritu Santo había venido y que por la obra del Espíritu Santo quedó María concibió a Jesús en su vientre. ¿Sí? Pero porque Dios tenía un plan definido, que era de venir a rescatar a los seres humanos. Por eso, el versículo 21 lo declara. Leamos el versículo 21. Vamos a ver, ¿alguien lo tiene? Y me lo lee, por favor. Versículo 21. Ese hijo nacerá y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, que salvará a su pueblo del pecado. Con esto se cumplirá lo que el Señor anunció a través del profeta, que dijo: la Virgen concebirá y tendrá un hijo llamado Emmanuel. Dios está con nosotros. Amén. Estamos ahí. Dice la versión que tiene Beverly, dice: y dará a luz un hijo varón y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Jesús ahora? Salvador. ¿Oyeron? Aleluya. Entonces ahorita está durmiendo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Quién es el que vino del cielo a entregar su vida? Jesús. Amén. Entonces, sigamos con unos versículos más. Dice: ella concibió, y a José le dice que tenía que ponerle por nombre Jesús. Y dice la palabra del Señor en los versículos 24 y 25 que José hizo todo lo que el ángel le dijo. Así lo hizo. Y puso por nombre a Jesús al niño, recibió a María como su mujer. Algo muy interesante e importante que entendamos y que de una vez definamos, hermano, porque aún en la mente de los que nos decimos llamar cristianos, pasa esa idea de que después de que Jesús fue dado a luz, pues salió del vientre de María, muchos dicen que Jesús no tuvo relaciones sexuales con José. No dice eso la Biblia. La Biblia, al contrario, dice que Jesús fue el primogénito de muchos medios hermanos que él tuvo. O sea, Jesús fue el primogénito y el Evangelio de Marcos dice que tuvo por lo menos 3 hermanas y 4 hermanos más. Productos de la relación marital entre María y José. ¿Ya? Eso entendamos, por favor. Y si hay alguien que se escandaliza en esta noche, por favor escandalícese de una vez. Pero debemos de aceptar la palabra con todo nuestro corazón, porque así lo dice la palabra. Porque por lo menos cuando yo lo leí por primera vez decía: ¿cómo puede ser eso? A mí me han enseñado de que María nunca tuvo más hijos y nunca tuvo relaciones sexuales con José, su marido. Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Dice lo contrario. Jesús tuvo hermanos en la carne. Uno se llamaba Judas, otro se llamaba José, y uno Santiago, el que escribe. Los dos que escriben las cartas, la carta de Santiago y la carta de Judas, son medios hermanos de Jesús quienes escriben. Hay otro llamado José y tuvo más o menos como 3 hermanas que la Biblia no menciona el nombre, pero dicen
que también tuvo hermanas. Pero fueron productos de la relación matrimonial entre José y María. Pero Jesús no fue de la relación entre María y José, sino fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo, su nacimiento. Amén. Muy bien, entonces podemos ir hablando más, pero queremos ir terminando. Así es que vamos a otro evangelio, el testimonio que nos da otro evangelio acerca de cómo es Jesús. Vamos a leer, y con esto terminamos, Lucas capítulo 1, versos 34 y 35, por favor. Lucas 34 y 35. Lucas 1, 34 y 35. Ya lo tengo yo y lo voy a leer. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo va a ocurrir esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Quiero leerlo en la versión Cachiquel, en Lucas capítulo 1, 34 y 35. En la versión en Cachiquel, oigan lo que dicen acá, lo que dice la palabra acá. Hato crii, ri María shubich chareri ángel, achke modos tibanaptehrin dabich, sirigink ajaniki koherikin achi. Versículo 35. Iri ángel shubich chare, ri Espíritu Santo rikin luchukari ni malech Dios, kinshtukakapa avi, romari, richuti alarin di kohechi a, kinstubini ach lo kolech, y Rucajor de Dios. ¿Entendemos esta parte donde dice Sirigin Kajaniki Koherikin Achi? ¿Ah? ¿Entendemos eso? Bueno, entonces lo vamos a omitir totalmente. ¿Sí? Porque yo no conozco varón, dice. ¿Se estará refiriendo a que no había visto a ni un hombre? No, se está refiriendo a que nunca había tenido relaciones sexuales con un varón. Amén. Entonces el espíritu, el ángel vino, le dijo: mira, vas a tener un hijo. Pero ¿cómo va a ser eso si yo nunca he estado con un hombre? Entonces ya el ángel le explica: no, lo que pasa es que va a venir el Espíritu Santo y va a hacer sombra sobre ti, o te va a cubrir, y vas a quedar engendrado, va a quedar engendrado el pequeño ser en tu vientre, pero este será llamado Santo, Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿Ah? Sin pecado. Sin pecado. En este contexto es sin pecado. Manetrumak, mahubrumak, locholech, busbuch, yalan, mahubrumak, keri ni ishare. Porque queremos decirles, hermanos, que aunque nosotros nos creamos tan santos, tan puros, pero si nacemos de mamá y papá, somos pecadores. Así lo dijo el salmista, dijo: en pecado me concibió mi madre. Diciendo que aunque el bebecito que nace es tan tierno, tan puro, pero nace en el estado fallado de pecado, en el estado de pecaminosidad, y algún día va a tener que morir producto del pecado. Pero Jesús no. Él fue santo, sin pecado, Hijo del Dios Altísimo. Ya dijimos la vez pasada, si Cristo hubiera querido, hermano, vivir para siempre en este estado, lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque Él sí no estaba contaminado con el pecado. No. ¿Sí? No estaba contaminado con el pecado. Y Él hubiera podido vivir toda la vida en esta tierra. No estaba contaminado con el pecado. Pero en el capítulo 17 de Juan dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy.
y la doy con gusto y la vuelvo a tomar. O sea, Él es Dios, pues. ¿Ya? O sea, Él vino a dar su vida con un propósito. Bueno, ¿estamos ahí, mis hermanos? Amén. ¿Se aburrieron? Amén. Debes de que ya te... Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Solo hablamos entonces en esta noche del nacimiento. Estamos hablando del lado humano del Señor. Amén. Aunque estamos viendo las cosas, ambas cosas, ¿verdad? Empezamos con que Él es Dios, pero después que se vino a hacer hombre. Por eso hay un canto que dice, no es como yo,